Bueno, este próximo jueves, el 20 de febrero, se cumplirán 25 años desde que se presentaron públicamente los primeros insumisos en el Estado español. Hoy vamos a recordar ese movimiento que, luchando desde la no violencia y la desobediencia civil, se enfrentaron a la mili obligatoria, la prestación social sustitutoria, el militarismo y los ejércitos. Y lo hacemos con Pepe Beunza, Alberto Estefanía y Mariano Gómez. Egunon, bienvenidos a los tres. Egunon. Bueno, si bien con un denominador común, cada uno representáis o tenéis detrás, a las espaldas, una historia bien diferente. Y no sé si a Pepe Beunza le convence lo de que hablemos de 25 años de insumisión, porque tú te plantaste en el año 71. Bueno, la lucha antimilitarista es mucho más antigua que 25 años. Contra las quintas, la Semana Trágica, contra la guerra de Marruecos y tal. Pero la insumisión marca una pauta de una lucha heroica, ingeniosa, fantástica y de una evolución. Y en el año 71, todavía en el franquismo, ¿cómo llegáis a esa decisión? Yo me negué a hacer la mili en enero del 71, pero antes, claro, me había preparado porque sabía que iba a la cárcel y claro, no era fácil prepararte para ir a la cárcel y todo eso. Yo me había preparado en Francia, o sea que yo provenía de la lucha antifranquista en la universidad, tenía ya una cierta conciencia política y en un viaje a Francia conocí una comunidad que se llamaba el Arca, que la había fundado Lanza del Basto, que era discípulo, había estado en la India con Gandhi y Gandhi le había encargado la difusión de la no violencia en Europa. Era una comunidad que hacían agricultura ecológica, practicaban el yoga, hacían objeción de conciencia y habían ocupado una central nuclear. Toda la comunidad se habían ido. A mí aquello me pareció fantástico, ¿no? Me hablaron de la objeción de conciencia, me dijeron que en Pirineos había unos objetores en un pueblo, fui a verlos y conocí a la gente de la acción cívica no violenta francesa que habían luchado contra la guerra de Argelia, que se habían jugado todo en la vida, porque la guerra de Argelia fue una guerra durísima en Francia. Y estos pues me explicaron cómo se hacían las cosas. Y claro, yo entonces aprendí de ellos muchísimo. Yo tuve la suerte de tener muy buenos maestros, vi que era posible, que era difícil, que habría que pasar por la cárcel, pero la no violencia, pues un día u otro vas a la cárcel, es una cosa que hay que considerarlo pues normal, y a partir de aquí pues así empezó todo. Uh-huh. El que sí celebra más o menos los 25 años eres tú, ¿no, Mariano Gómez? Sí. Eres de los primeros insumisos que hubo en Euskadi. Sí, justo 25 años, ahí es cuando me tocaba ir a la mili. Yo creo que todos los que hemos podido participar, eso fue un privilegio. Tal vez te olvidas de los momentos duros, pero con la perspectiva fue un privilegio poder estar en esa lucha colectiva. Además, las cosas personales eran lo que menos importaba. Yo creo que damos mucho valor a lo colectivo, a la lucha de todos, a conseguir un mundo mejor, sin armas, y además de una forma diferente, desde la no violencia, ¿no? Y sí, me tocó presentarme en el gobierno militar en Fiesta de Bilbao, de ese año, del 89. Uh-huh. Y Alberto Estefanía, tú eres de los últimos ya. Digo, ya por cerrar el orden cronológico. Él es lo importante son los últimos, esos son los importantes. Todos son importantes en esta lucha, ¿no? Pero efectivamente los que sí, efectivamente, vieron poner la puntilla nosotros a la mili. Participamos en la campaña de insumisión en los cuarteles, que es, vamos a decir, la última fase de la insumisión, cuando ya se había despenalizado o se había quitado la cárcel al delito de insumisión, tanto al servicio militar como a la prestación social sustitutoria, nos imponen penas de inhabilitación y entonces lanzamos una nueva estrategia que se llama la insumisión en los cuarteles y que consistía en ir al cuartel y allí desertar, ¿no? Claro, porque de algún modo ibais respondiendo a las estrategias que se iban desarrollando desde el Estado para efectivamente. En esos años ya teníamos claro que el objetivo no era solo acabar con la mili, sino que el objetivo era construir una sociedad desmilitarizada, denunciar las guerras, decir que la única manera de construir un mundo sin guerras era a través de un mundo sin ejércitos, y desde ahí lo que queríamos es que la insumisión nos sirviera un poco de altavoz para transmitir una alternativa, para denunciar unas situaciones, ¿no? Y en eso se convierte la insumisión en los cuarteles. Y de hecho, una vez que acaba la mili en diciembre del 2001, que todavía en ese momento estábamos en la cárcel, cuando nos excarcelan en mayo del 2002, pues a la semana siguiente hacemos una acción de denuncia del gasto militar del ejército, que es una manera de decir que aunque acaba la mili y que acababa la campaña de insumisión, queríamos continuar luchando por un mundo desmilitarizado, como seguimos haciendo hoy, ¿no? Y es que además casi no dio tiempo de celebrarlo porque empezó la guerra de Irak, y claro, todos corriendo allí a las manifestaciones, claro, o sea, que faena no nos falta. Hay que recordar que el mismo gobierno que anuló o suprimió la mili obligatoria, el de Aznar, fue el que también luego llevó a España por eso. a una guerra. Comentabas antes, Pepe, que tú te preparaste para la insumisión porque sabías que ibas a ir a la cárcel. Yo
Yo me preparé porque estábamos muy solos, teníamos mucho miedo y éramos un grupo pequeñito. Entonces, claro, el problema era cómo dar a conocer este tema. Para mí era importante que consiguiéramos un cambio de la ley y que consiguiera yo resistir, porque claro, yo pensaba, hombre, yo después cuando salga tengo que hacer más cosas en la vida, ¿no? Y entonces, pues a nivel global preparamos unos grupos de apoyo a nivel internacional. Yo viajé mucho por Europa, los grupos pacifistas europeos de objetores, la Internacional de Resistencia a la Guerra respondieron de maravilla porque dijeron, hombre, un objetor de conciencia en la España franquista, esto hay que defenderlo, ¿no? Y entonces se preparó una campaña europea de apoyo muy, muy importante y yo me preparé a nivel personal para aguantar la cárcel. Entonces pues aprendí a hacer yoga, tocaba la flauta, practicaba el ayuno un día a la semana por si tenía que hacer huelgas de hambre y hacía también cosas de artesanía para tener las manos siempre preparadas y después pues me hice un reconocimiento psiquiátrico porque yo era una persona que pensaba que estaba bien, ¿no? Porque claro, no sabía yo si sometido a circunstancias un poco duras y bueno, fui a un grupo de psiquiatras amigos de Barcelona y me dijeron, ¿tú qué quieres? ¿Que te declaremos inútil para que no vayas a la mili? Y digo, no, yo quiero que me declaréis como estoy porque me voy a negar a hacer la mili. Y digo, bueno, ya te haremos un reconocimiento bueno porque lo que tú dices es serio. Bien, bueno, y a partir de aquí pues ya entré en esta dinámica y yo en el momento que yo entraba a la cárcel empezaba toda una campaña de apoyo internacional. ¿Y en vuestro entorno más cercano se comprendía la decisión que tomasteis? Alberto, Mariano. En mi caso concreto, cuesta, pero se comprende, ¿no? O sea, siempre está esa pregunta, está muy bien, pero ¿por qué tú? ¿Por qué te ¿no? metes? ¿No? Eso es. Pero aunque esa puede ser la reacción inicial, la verdad es que, bueno, yo puedo hablar de mi caso, pero creo que es bastante generalizable a la mayor parte de los insumisos, los grupos de apoyo donde estaban integradas personas de la familia, cumplieron una función muy importante de transmitir lo que realmente buscaba la insumisión, ¿no? O sea, es decir, la campaña de insumisión no fueron una serie de hombres que renunciaron a ir a la cárcel por unos objetivos, sino que fue todo un conglomerado social donde había hombres y mujeres, donde había familias, donde había que luchaban por ese mismo objetivo, ¿no? Y por eso, creo yo, la campaña triunfa, ¿no? Es que vemos muchas veces la insumisión como una lucha de hombres, porque los hombres eran los que estaban obligados a hacer la mili y por lo tanto también los que tenían la capacidad de negarse. Pero también las mujeres tuvieron un papel importante, ¿no? Es que los hombres iban a la cárcel, las mujeres eran las que tenían que hacer toda la campaña de apoyo, o sea que a ese nivel jugaban un papel importantísimo, claro. Sí. Es decir, que no es una cosa que se pueda ver como... No, ahí estábamos todos metidos. Y en grupos como el MOC de Bilbao, por ejemplo, la presencia en los debates, en las decisiones de muchas jóvenes, de muchas mujeres en ese momento fue muy importante y sigue siendo importante. Sí, bueno, y no solo en los debates, sino también en las acciones. Sí, o sea, en la acción que hicimos justo cuando nos escarcelaron, hubo 5 mujeres que se metieron dentro del gobierno militar, lo cual es un allanamiento militar que puede llevarte hasta una condena de 3 años, ¿no? O sea, quiero decir que... Bueno, estamos hablando con Pepe Beunza, con Mariano Gómez y con Alberto Estefanía de la insumisión. Y la pregunta que nos hacemos a día de hoy, en el año 2014, 12 años ya después han pasado desde que se suprimió la mili obligatoria, es ¿qué sentido tiene el antimilitarismo? Porque vosotros de un modo u otro, seguís militando en el movimiento antimilitarista, valga la expresión. A día de hoy, ¿qué sentido tiene vuestra lucha? Pues yo creo que tiene el mismo sentido que tenía en tiempos de la insumisión. Probablemente todas las personas anhelamos una sociedad en paz y la manera que en estos momentos tienen los gobiernos de construir esa sociedad en paz es gastándose 4.700 millones de euros al día en el mundo. Y eso es totalmente imposible. Muchas veces cuando planteamos nuestra alternativa, que nuestra alternativa es que construir la sociedad en paz solo es posible a través de una sociedad sin ejércitos, nos tachan de utópicos. Y nos encanta, porque pensamos que la utopía sirve para caminar, como dice Galeano, ¿no? Pero lo que realmente es no solo utópico, sino quimérico, es construir una sociedad en paz destinando todo ese ingente gasto militar a fabricar armas, a mantener ejércitos, etcétera, ¿no? Entonces, desde ahí el sentido sigue siendo el mismo, ¿no? Y de hecho, aunque quizás esté menos visibilizado, el trabajo antimilitarista continúa con el mismo fervor, ilusión y fuerza que con la insumisión, ¿no? Aunque quizá pues no está tan al día en los medios de comunicación. ¿Cómo se puede luchar contra ese militarismo que mueve, lo decías, tantos miles de millones cada día y tantos intereses de empresas, de gobiernos?
¿Cómo se puede luchar a día de hoy contra eso? Primero conociendo bien el problema. O sea, claro, es terrible, hay que explicar que cada niño que viene al mundo, en vez de recibir comida, casa, afecto, cultura, recibe 15 condenas a muerte. Esto es la cantidad de armas atómicas que tenemos acumuladas para destruir 15 veces todo rastro de vida sobre la Tierra. Y en según qué países, muchas más de 15. Bueno, pues entonces ese es el problema, ¿no? Entonces resulta que estamos condenados 15 veces y pensamos que vivimos en un mundo seguro. Esto es un polvorín. Entonces lo primero es tomar conciencia de esto. Entonces la lucha por el desarme es una lucha clave, es una de las luchas importantes si queremos sobrevivir como especie humana. Porque eso es una lucha de sentido común, no es una lucha política, es una lucha de sentido común sobre todo. Entonces lo primero es tomar conciencia del problema. Y después campañas para reducir gastos de armamentos, campañas para evitar las guerras, campañas para denunciar lo que son la construcción de las fábricas de armas y en ese sentido pues hay un trabajo importantísimo para hacer. Aquí entra la educación, las manifestaciones, la desobediencia civil, la ocupación de edificios militares, la ocupación de fábricas de armas. Hay unas campañas continuas para hacer. Pero fundamentalmente es un camino de educación, porque creemos que los ejércitos son para defendernos. Y los ejércitos hoy en día son la mayor amenaza que hay para la supervivencia de la especie humana. Por lo tanto, lo primero es un trabajo de cabeza. Los ejércitos no nos pueden defender. Ningún ejército nos puede defender de un ataque con armas atómicas, químicas o bacteriológicas. Y después que hemos nacido para vivir como personas, no para pensar en matar a los demás, ¿no? El no matar no es un mandamiento bíblico, es un principio de supervivencia. Y aquí tenemos un trabajo muy importante para hacer. ¿Y hay implicación? ¿Veis implicación por parte de la sociedad para llevarlo adelante? Yo creo en este momento, posiblemente por la situación que se está viviendo, que hay una crisis sistémica, cada vez más gente, lo puede llamar de otra manera, pero al final son los mismos valores antimilitaristas, ¿no? La lucha contra toda forma de dominación, contra toda forma de injusticia. Yo creo que el fondo está ahí, ¿no? En la medida, nosotros cuando decimos que la lucha contra las guerras preventivas, la amistad entre los pueblos, el amor o el respeto al diferente, el respeto al que disiente, todas esas cosas sí que van quedando en la gente. Y ahora yo creo que también más que nunca. Por ejemplo, es muy curioso, hablando estos días con el tema del aniversario, ¿qué ha quedado de la insumisión? Yo creo que aparte del pozo antimilitarista ha quedado algo muy importante, que ante leyes o situaciones injustas, el derecho a disentir, el derecho a decir no, el derecho a la desobediencia civil no violenta como una forma de lucha, ¿no? Yo creo que eso sí que está quedando y eso sí que va arraigando poco a poco en la gente. Y luego otra importante, porque somos hombres y mujeres normales de la calle, de los de abajo. Eso también es una enseñanza ahora. La gente de abajo, los ciudadanos normales, cuando nos queremos una cosa, luchamos por un objetivo justo, podemos acabar cambiando. Las cosas se pueden cambiar si de verdad nos lo creemos. No todo que está impuesto tiene que seguir, ¿no? Pues Pepe Begunza, Mariano Gómez y Alberto Estefanía, os agradezco muchísimo que os hayáis acercado esta mañana hasta los estudios de Radio Euskadi. Mucha suerte. Vale, gracias. Casco. Bueno, estamos recordando la experiencia, el ejemplo que dieron muchos jóvenes a toda la sociedad al cuestionar desde la no violencia y exponiéndose a duras condenas el sistema de servicio militar obligatorio y el militarismo imperante en ciertos ámbitos de nuestra sociedad. Y en este punto nos parece interesante introducir otro testimonio como es el de Joseba Azcárraga. Egunon, Joseba. Hola, Egunon. Bueno, usted fue consejero de Justicia del Gobierno vasco entre los años 2001 y 2009, sí. Por lo que su llegada al cargo pues prácticamente coincidió con la supresión de la mili obligatoria, que fue el 1 de enero de 2002. Sin embargo, como consejero de Justicia, en esos primeros pasos al frente de ese cargo, se encontró con cientos de ciudadanos vascos encausados y unos cuantos también encarcelados por haberse declarado insumisos o haber desertado. ¿Cómo recuerda aquella época? Bueno, yo casi más que recordar la del 2002, que al final lo que nosotros insistimos mucho desde el ámbito de mi responsabilidad en el gobierno era en que no tenía sentido continuar con esos procesos y con estas personas encausadas. Lo que yo recuerdo con mucho más interés y sobre todo casi emoción, ¿no? Es la apuesta que hicieron inicialmente un grupo relativamente pequeño de jóvenes, que después fue ampliándose de manera considerable, arriesgando su propia libertad, como muchos de ellos fueron encarcelados, por un mundo en paz y sobre todo también por una apuesta por un mundo sin ejércitos, ¿no? Yo creo que los que verdaderamente
tuvieron mérito en aquella etapa en la que yo, desde el Congreso de los Diputados, defendí pues la apuesta que estos jóvenes estaban haciendo, pues quienes verdaderamente tienen mérito pues son ellos, ¿no? Que, bueno, fueron encarcelados, bueno, fueron enjuiciados en juicios militares, fueron encarcelados, y bueno, pues fue una etapa, yo diría, interesante, sobre todo vista después, 25 años después. En la que ¿no? usted también se implicó, ¿no? Como testigo Sí. en algunos juicios. Bueno, sí, bueno, en aquellos años, prácticamente desde la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados, pues estábamos 3 diputados, diría de manera muy aislada, defendiendo estas cosas, que era Juan Mari Vandrés, que era Antonio Romero, que fue diputado del Partido Comunista, y yo mismo, ¿no? Incluso yo recuerdo pues un poco las descalificaciones que tuvimos que escuchar por parte de otros partidos que consideraban que la defensa que estábamos haciendo de la insumisión y de la objeción de conciencia era una especie de política espectáculo, ¿no? Bueno, la verdad que después, cuando se consiguió el objetivo, bueno, el resto de los partidos se sumaron un poco a la pancarta, ¿no? Pero bueno, que eso es lo de menos. Lo importante es que yo creo que se consiguió el objetivo, que quienes lo consiguieron no fuimos nosotros, que aunque lo defendimos en el Congreso de los Diputados, quienes lo defendieron fueron quienes arriesgaron su libertad por lo que hoy estamos viviendo, ¿no? Sí, me comentabas que, bueno, yo sí que también recuerdo especialmente que en algunos juicios pues fui llamado a declarar como por parte de la defensa. Y bueno, la verdad que recuerdo alguno especialmente, como fue uno de los juicios que se celebró en La Coruña contra unos jóvenes, creo que era de Pasaya, en Guipúzcoa, ante un tribunal militar. Y la verdad que fue un juicio muy tenso, donde, bueno, pues ahí estaba el instructor militar, estaba un general presidiendo la mesa, y yo recuerdo que me preguntó el general bueno, por qué razones yo defendía la lucha de estos jóvenes. Y yo, bueno, manifesté, recuerdo la frase textual, ¿no? Porque yo creía que la lucha por la paz en el mundo era mucho más válido el ejemplo que estaban dando los insumisos que los 3 ejércitos juntos, ¿no? Bueno, eso, pues, en la misma sala del Tribunal Militar creó una tensión importante, incluso con descalificaciones hacia mi persona, ¿no? Pero bueno, hoy, 25 años después, pues yo creo que mereció la pena todo esto, ¿no? Y sobre todo, repito, que la felicitación hay que dársela a los jóvenes que arriesgaron su propia libertad, ¿no? Y aquellos jóvenes que nos dieron aquel ejemplo de aquella actitud, ¿qué pozo nos queda a día de hoy? Pues, hombre, yo creo que aquella experiencia de todos estos jóvenes, que yo creo que fue absolutamente enriquecedora para muchos, ¿no? Porque sobre todo estaban defendiendo un concepto de paz que después, bueno, pues muy pocos han continuado, ¿no? Desde el punto de vista de los gobiernos, ¿no? Pues fíjese lo que ha ocurrido después por parte de algunas gobernantes, ¿no? Pues de la guerra de Irak a otro tipo de actitudes, ¿no? Pero yo creo que crearon semilla, ¿no? Y crearon sobre todo una base fundamental para otros muchos jóvenes que entienden que así como hay otros países que viven sin la necesidad de ejércitos, ¿por qué no? El Estado español no puede ser lo mismo, ¿no? El pozo, repito, para mí es extraordinariamente positivo, ¿no? Me parece que, y no me cansaré de repetir, el agradecimiento a quienes tanto arriesgaron por conseguir, bueno, pues en primer lugar, la supresión del servicio militar obligatorio, ¿no? Ojalá haya otra generación que el siguiente paso que dé sea intentar la supresión de los ejércitos, ¿no? Hablaba hace un momento del gobierno que llevó a España a la guerra de Irak, el gobierno de Aznar, que paradójicamente también es el gobierno que finalizó por suprimir la mili, el servicio militar obligatorio. Sí, es todo un poco contradictorio, ¿no? Como es contradictorio, yo recuerdo que en los debates que teníamos en el Parlamento español sobre estos temas, yo recuerdo que los ministros de la época, los ministros de Defensa, fuera de la tribuna solían trasladarnos, no, es que el problema que nosotros tenemos es fundamentalmente la necesidad de tener un ejército fuerte ante el peligro de Marruecos, ¿no? El peligro latente de Marruecos. Y luego resulta que vamos conociendo que el país que más armas vende a Marruecos era entonces España. Yo no sé si ahora seguirá siendo lo mismo, ¿no? Con lo que se demuestra que detrás de todo conflicto bélico siempre también hay un negocio económico, es decir, que las guerras al final producen tragedias impresionantes, pero producen beneficios también a unos pocos, ¿no? Joseba Azkarga, eskerrik asko. Zuri.